Bienvenidos a todos y a todas a La Vida es un Carnaval, donde estamos en el día de hoy en otra entrevista. Pero antes, me gustaría agradeceros el apoyo que estamos recibiendo en tema de entrevistas y como también en Twitch, que estamos de miércoles a sábado a partir de las 8 de la tarde. Así que nada, en el día de hoy tenemos aquí presente, delante mía, delante vuestra, a un jugador profesional, además de Yu-Gi-Oh! Tenemos aquí delante a Frankie. Bienvenido. Buenas, muchas gracias por haberme acogido. Un placer a nosotros. Que, bueno, para la gente que a lo mejor desconozca el tema del mundo, de las cartas, bueno, de chicos lo hemos cogido, yo creo que la mayoría, ¿no? Pero tú has continuado, has seguido y te has hecho jugador profesional. Sí, a ver, yo empecé como muchos de nosotros, empecé con 10 años. Jugando en nuestro Mocomi cuando estaba en Carlos Cañadas en el centro de Sevilla. Ajá. Y la verdad es que mis viernes y sábados se resumían en ir a juntarme con gente a jugar torneos y echar las tardes. A medida que va avanzando el tiempo hemos tenido cambiando sitios, ha cambiado la gente, hemos conocido mucha gente y hay de todo. Creo que te habrás metido en el mundo totalmente, porque desde los 10 años que has comentado, Sí. continuado. Sí, básicamente porque además, por ejemplo, aquí se diferencia mucho entre la comunidad española en general o la mundial y luego está la local, que la local pues nosotros pasamos por nuestro Mocomi, luego por edición limitada, Mikami Comics que bueno, estuvo muy poco tiempo. Y ahora jugamos en Júpiter Juegos, que antes se llamaba, antes tenía otro nombre, y ahora pues se juega en Empire Games. Y ahí... ¿Son como sitios? Sí, son locales de juegos. O sea, normalmente al principio empezó con el tema de que eran tiendas de manga anime. Y entonces vieron el potencial de los juegos de cartas y empezaron a promover eventos para que se juntara la gente. A medida que avanzaba el tiempo, sobre todo, por ejemplo, esto se visualizó en Dragon Games. Al tema de los juegos de cartas, pues claro, tenían que atender a la clientela. Entonces, obviamente, no tenían a alguien con quien gestionarlo y tal. Y cuando ya empezaron a aparecer tiendas más especializadas en juegos de mesa, como puede ser Júpiter o Empire Games, hicieron que ese foco pues lo tuvieran más controlado. Y entonces esa gente pues decía, mira, aquí es un sitio que ya está diseñado para poder jugar. O sea que, por ejemplo, Halcon Games ha sido uno de los primeros, ¿no? Sí. En dar alza, ¿no? El tema de los Sí, juegos de cartas. sí, sobre todo la popularidad, la cercanía que tenía, sobre todo ya no con los clientes, sino de la cercanía de que pillaba mucha gente de cerca. Y claro, mucha gente decía, oye, mira, esto a mí me gusta mucho de jugar de chico, ¿cómo se tiene ese jugar ahora? Y entonces, por temas de espacio y por cosas, pues nos movimos a Júpiter Juegos, o sea, jugamos en Júpiter y luego en Empire Games, que es donde principalmente se juega mucho juego de cartas. Y ahí todos los fines de semana siempre hay actividades. Siempre está lleno, ¿no? Sí, de hecho, siempre últimamente además tenemos este problema para coger sitio. Claro. Súper interesante porque, claro, la gente, por ejemplo, que no conozca, hayas dejado, como has comentado, de los 10 años, supongo que no tenías pensado, como nadie, de que se podía ser profesional, ¿no? De cartas, porque, bueno, ahora me contarás el mundo, porque te has metido totalmente, Sí. de carta, bueno, supongo que de mercado también. Claro, eso sobre todo es por el tema de las cartas, por ejemplo, en Yugi funciona como la bolsa. Hay cartas que se evalúan y devalúan en función de la utilidad, las reimpresiones. Nosotros ahora, por ejemplo, desde 2008 empezamos a utilizar la plataforma de Card Market, que es bastante práctica porque te facilita los precios. Tiene Yu-Gi-Oh!, Magic, Force of Will, Pokémon, Dragon Ball, My Little Pony, o sea, de todo. O sea, La gente seguro que habrá empezado por eso, ¿no? ¿Por qué empezaste tú, por ejemplo, en los inicios? De tradeo, ¿no? Tradeo. Sí, yo empecé por lo típico de esto de que me gustaba la serie y me llamaba mucho el juego. Entonces me juntaba, era el típico niño de 10, 11 el que años tenía todas las cartas, ¿no? que tenía un taco. No, era el típico que tenía un taco así para jugar. Sí. Y normalmente lo que se juega es esto. Yo tenía el taco así. Y era en plan de que decía, yo, ¿por qué no gano? No sé qué. Y era malísimo. O sea, a ver, como todo el mundo, era malísimo. Sí. Era un chaval que jugaba, echaba el rato, pero siempre iba a los torneos, perdía. Porque no me daba cuenta de mis errores. Y a medida que fui ya jugando en otras tiendas y avanzando, pues ya empecé a centrarme y decir tal. Que obviamente sigo siendo malo, pero menos malo.
que es lo que me gusta decir. En vez de decir un pro, soy un menos malo. Pero siendo jugador profesional, menos malo que yo, seguro. Bueno, verás, tampoco... O sea, ser profesional realmente requiere, sobre todo, tiempo, dedicación, o sea, que... Porque realmente yo no me considero profesional. A mí no me gusta etiquetarme como profesional porque obviamente yo conozco mucha gente que le tiene mucho más vuelco y más dedicación y tal. Pero yo en sí, a mí me gusta mucho el tema de los juegos de cartas, o sea, el cómo la gente se implica, cómo a lo mejor conversaciones que puede ser como nosotros hablando sobre, yo qué sé, del tiempo, de las carreras y tal. Nosotros estamos hablando tranquilamente de jugadas o de cómo optimizar una jugada o cómo hacer de tal manera. Tus tácticas ya las tienes, supongo que con el tiempo ya has cogido alguna táctica. Claro, sí, además hay veces que incluso se nos ocurren ideas tranquilamente mientras estamos... Porque lo mejor de... Mientras estamos juntos, porque además lo mejor de estas cosas son los viajes. Porque tiene... este juego tiene los juegos de cartas, una cosa especial que tiene, que es como un juego intercambiable de cartas, sí. Pues tiene el factor social. Y eso también hace que cree comunidad y que cree vínculos. Incluso hay gente que tiene amistades generadas a través de esta afición. Claro, habrás conocido muchísima gente. Sí, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, pues que nos conocemos desde hace 12 años. O sea, desde 12 años, llevo 18 jugando. Él y yo nos conocimos de yo veranear en Costa Ballena y de irme a Jerez a jugar los fines de semana. Y entonces, de esto de mantener contacto, y la verdad es que muy... O sea... Sí. De hecho, tenemos hoy hasta un torneo y todo, y jugamos todavía. O sea que todavía tenéis el contacto y además súper amigo por el mundo en el que te metiste. Conociste a un amigo que supongo uno de los mejores del mundo Tengo muchos amigos así, en plan, tengo gente ahí de todo. Hay gente que me cae bien, que le caigo bien, gente que me cae bien, gente que me cae mal. Porque hay actitudes tanto positivas, negativas, por desgracia. Y claro, eso se refleja mucho. Pero igualmente yo siempre me intento quedar con lo mejor de cada cosa. Hay mucha gente, bueno, que a lo mejor desconoce, y a lo mejor mucha gente también en el que está metido en el tema como tú. ¿Cómo puedes contar el mundo dentro que estás tú? ¿Cómo es la gente? Sí. Las actitudes, por ejemplo... Competencia, ¿no? Competencia tiene que haber seguramente. Y además en algunos torneos que hayas estado. Claro, yo hablaría sobre todo del tema de... Voy a hablar principalmente de Yugi porque por donde he invertido mucho más tiempo. De hecho, he invertido más de la mitad de mi vida, prácticamente. Pero en sí, las comunidades... todos estos juegos normalmente se empieza con 12, 13 años a darle. Y una cosa que sí que me fijo en estas comunidades, estas cosas, también depende de la comunidad y de la madurez y tal, es que muchas veces te observas que es como un patio de recreo. Y entonces hay gente que le gusta chulear, le gusta ser provocativa o le gusta llamar la atención. Y luego tiene a sus seguidores, por así decirlo, en plan gente que... por solitario son muy buena gente, pero cuando se juntan con esa persona, pues le respalda cuando, por ejemplo, tienen actitudes que incluso pueden ser tóxicas, porque por desgracia, hay mucha interacción con la gente y hay veces que, sobre todo cuando somos pequeños, no nos damos cuenta, porque hay veces que, por ejemplo, puede tener una persona una discapacidad y no lo sepamos, o una persona que a lo mejor no puede procesar las cosas de la misma manera o no tiene una forma de verlo igual que esta. Y hay veces que se la achaca, y eso es una cosa que cuando, por ejemplo, me cambié a otro juego de cartas, era lo primero que me centré, porque dije, esto tiene que focalizar de una manera que sea para que todo el mundo disfrute. Claro. Porque al final jugamos para divertirnos realmente, porque de esto no se vive. Claro, porque si no entras a un mundo y estás ya compitiendo con todo el mundo y todo es enemigo, vas a durar muy poco, ¿no? Claro, porque hay una cosa es tener un poquito de competencia, es decir, de tener competitividad, de tener un juego sano. Pero hay muchas veces que por temas de juego, incluso me han contado historias, ya no historias propias mías, sino historias que me cuentan con el juego de cartas como en Pokémon, TCG, que ha habido jugadas ilegales o movimientos raros. Ostras. Y eso que mancha mucho, sobre todo cuando a una persona se lo cuenta por primera vez y dice, ostras,
esto queda así igual y tal, y en verdad no es que el juego sea malo, sino que hay 2 o 3 personas que lo estropean. Claro, que han hecho alguna trampa o lo que sea. En tema de organizaciones, por ejemplo, el tema de comunidad, ¿cómo lo hacen? Pues... ¿Van focalizando, por ejemplo, el compañerismo y tal? ¿O solamente ven el dinero, por ejemplo? Porque aquí habrá mucho dinero moviéndose. A ver, yo podría hablar muy transparentemente, pero por ejemplo... No, lo que se pueda. Sí, en Yugi, por ejemplo, el grupo que teníamos nosotros prácticamente era Forgoche, porque... Ajá. Hay muchas actitudes de índole y tal, pero cuando, por ejemplo, hablamos de política o de algunas cosas, se veía cada uno por dónde iban los tiros y había veces que se creaba polémica por polémica. O sea, porque obviamente hay gente que tiene muy buen rollo, tiene buen rollo y son muy amigables y se pasa genial. Pero esas veces de ganas de salseo era como a veces diciendo, tío, no sé si os aburrí tela o yo qué sé. Pero en sí, prácticamente al principio empezó, por ejemplo, en Yugi se organizaban por el foro por un foro que había de internet que se llama Paddy, y a partir de ahí empezaba, cuando eran los grupos de WhatsApp, dijeron un día, un grupo de Facebook, oye, ¿y si montamos un grupo de WhatsApp? Y empezaron a hablar, pero que en sí eso es como el grupo de España. Luego en el grupo de aquí lo que pasaba es que cada fin de semana nos reuníamos, llegó un punto en el que cuando cambiamos de tienda y cosas nos dimos cuenta de que cada vez éramos menos. Y principalmente la razón por la que nos dimos cuenta de que éramos menos era porque, tanto consciente como inconscientemente, muchos de nosotros habíamos creado cierta actitud tóxica hacia la gente o gente nueva. Y la verdad es que ya no solamente jugando, sino haciendo cambios. Y eso la verdad es que era muy, muy malo muy mala imagen para la comunidad. Entonces, esto... ya a la medida que pasó el tiempo, hubo gente, como yo y algunos, que nos dimos cuenta y dijimos, tenemos que relajarnos un poco. O sea, que la gente tiene entrada nueva y aparte que no podemos ser 2 gatos. O sea, no podemos dejar porque además la gente va yéndose y entonces pasamos de jugar 20 a jugar 10 a 5. Y... Claro que al final a lo mejor podéis quedar los mismos, pero eso a la comunidad y al tema de juego, bueno, se puede decir, claro, juego profesional ya de cartas, bajaría, las organizaciones ya no les gustaría tanto porque no hay tanta gente. Sí, porque es que si no hay juego local, promover juego internacional a veces no llega a cuenta, o sobre todo porque quita la motivación a la persona de decir voy a jugar. A mí, uno de mis rituales, por así decirlo, que hacía siempre era típico de pasaba los días de clase o de trabajo, lo que sea, y llegaba el viernes por la tarde o el sábado por la mañana o el sábado por la tarde y decía, vamos a jugar. Y entonces echaba la mañana o la tarde jugando y ahí venga tal, jugando el torneo y vamos, como chavales que van al Salamanca. O sea, que era como el Kun Agüero, ¿no? Hacías tus clases, llegabas a casa y decías tú, venga, pues vamos a jugar. Sí, de cuando ya acababa las clases de la semana y decía, que ya queda torneo, ¿no? Entonces iba con la gana de, buah, ahora toca torneo, ahora vamos a juntarnos con gente. Y dice, ¿y yo qué pasa? ¿Cómo ha ido? Y yo sí, no sé qué. Y hombre, igualmente es que interactuábamos, aprendíamos de algunos, de que estudiaba alguno, que hacía. De hecho, incluso hemos pasado, yo qué sé, hemos ido... hemos dicho, oye, pues venid a mi casa a jugar, lo que sea, y actividades que hemos hecho. Aquí ya cada uno, pues un caso, por ejemplo, el mío, yo era como el típico que se quedaba muy de lado porque por formas de ser y por perspectiva, pues no agradaba y decía, bueno, pues yo me recojo mi casa y a mis cosas, pero bueno, que igualmente siempre tengo la gente de fuera. Bueno, ¿has tenido alguna situación en que diga, eso, llegas de clase y dices, hoy no tengo ganas de tocar ni carta, hoy voy a coger y hacer otra cosa? Me pasa sobre todo eso cuando iba a los eventos grandes, es decir, hay unos eventos populares en Yugi que se llaman los YCS, que son Yu-Gi-Oh! Championship, ¿vale? Y entonces estos eventos son unos eventos que duran 2 días y que básicamente uno se realizó en Madrid en 2014. Yo tengo por aquí, bueno, sí, no, tenía un pin de haber ido allí, ya lo perdí, pero vamos. En 2014 fui al de Madrid, luego hay algunos que por ejemplo se hacen en Londres, que se juntaron con la Comic Con y entonces aprovechaban la entrada para ir a los 2 días. Hostia. Entonces, claro, esto al final se intercalaba un poco. Y lo que ocurría es que, claro, eran 2 días en el cual el primer día a lo mejor empezaba a las 9 de la mañana y acababas a las 10, 11 de la noche. Entonces eran todas esas horas seguidas y a lo mejor no tenías pausa para comer o tenías muy poco tiempo y era... Acabas destrozado, ¿no? Claro, a ver,
obviamente, si por ejemplo llevabas partidas perdidas, pues decías, mira, me voy al hotel o me pongo a jugar las actividades paralelas, porque siempre preparan actividades paralelas para que la gente que sabe que no va a poder acceder a un top, pues va a decir, oye, pues aprovecho la tarde. Y luego el día 2 normalmente es los que aguantan el día 1, pues ya para ver si se clasifican. Y entonces, eso lo que pasa es que esos viajes son muy intensos, sobre todo cuando vas con gente. Pero es que llega y dice, no quiero ver las cartas por lo menos en una semana. O sea, quiero descansar un poco, porque claro, acabas frito. ¿Qué solías coger? ¿Tren, avión o...? Normalmente avión, o sea, porque, claro, yo por ejemplo he llegado a viajar a Berlín para un evento europeo y básicamente, además, lo mejor de eso son los viajes por el tema de la gente con la que interactuaba, probar comida local de allí, conocer gente. ¿Es muy diferente al tema de aquí? El mundo, por ejemplo, que nacionalmente se conoce como juego de cartas. Sí. ¿Es muy distinto a otros países? Pues depende, o sea, lo que ocurre es que, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, es la puerta de Europa. Entonces, ahí es donde entra todo el material y tal, y se ve que hay mucha afluencia e incluso tiendas que tienen álbumes y álbumes de cartas para tú poder comprarlas, en vez de comprárselas por la plataforma porque te hagan falta el torneo. Y a lo mejor hay cartas que te las ponen y dicen, esto 20 euros, y te lo emplean un poco para sacar beneficio. Allí, bueno, en Alemania, supongo que, bueno, para dar las cartas, allí estarán las primeras, ¿no? Las primeras que valgan más. Sí, porque además en Yugi hay diferentes ediciones. Igualmente la mayoría dicen, yo quiero barato, pues me cojo alemán, porque va a haber mucho. Y porque la empresa Canmark es principalmente alemana. Entonces la sede la tiene en Alemania y en Berlín. Además allí la sede. Sí, la sede de allí. Pues la verdad, no sé si te habrás quedado. Por ejemplo, yo he viajado y también he hecho viajes, por ejemplo, a Alemania o Austria y tal. Pero con lo que te queda es, por ejemplo, lo que has dicho. Aprendes sobre los viajes, sobre la gente que conoces allí. ¿Te ha quedado algún contacto que puedas destacar o a lo mejor tengas todavía el contacto de? Sí, de hecho, un amigo con el que suelo hablar bastante a menudo, que además hablamos sobre todo por Facebook, incluso por WhatsApp, es un amigo que tenemos allí en Inglaterra, que estuvo aquí además de Erasmus un año. Y un jugador muy bueno de allí de Inglaterra, y la verdad es que me alegro mucho mantener el contacto y tal, porque además siempre estamos así como hablando de temas y tal, y de hecho incluso en la pandemia estaba preguntando cómo andaba la cosa, que si el Brexit vamos. Ahora lo llevan mal, Lo llevan mal, pero vamos, él parece que está bien porque por suerte es que como que hay muchas ayudas para los jóvenes y él, claro, aprovecha la oportunidad para poder expandir su trabajo. En España ha empezado ahora el tema de ayudar a los jóvenes con 400 euros. Sí. ¿Tú crees que a lo mejor... ¿Para jugar? No. ¿No? No. Se ha comentado de los videojuegos. Sí. Que se puede gastar 400 euros para... Bueno, han dicho creo que es arte para... Vamos, arte de videojuegos. Arte de cine, lo pueden gastar en cualquier cosa. ¿Esto tú crees que podría entrar? A ver, como una actitud, o sea, es que depende de cómo te lo enfoques, porque hay como varias formas de enfocárselo. Una es la forma casual, que es de montarte un mazo y jugar por la nostalgia o por jugar con los colegas y decir, venga, va. Eso no te puede costar, eso no debería costarte mucho. Y luego ya después a lo mejor quieres afinar un poco, decir, quiero jugar el mazo del más oscuro. Y entonces te buscas las cartas más oscuras y según lo que vaya valiendo, por lo menos te cuesta pues 50, 100 euros tener un mazo así como que funciona más o menos bien. Y luego ya está el punto competitivo, que ahí el problema es que, por ejemplo, hay cartas que tranquilamente pueden valer 200 euros 3 copias, porque se juegan 3. Entonces, un mazo, por ejemplo, está el mazo competitivo, luego el mazo de jugar de chill, ¿no? Sí, de chill. De chill te puedes gastar lo que sea, ¿no? Sí. Lo mínimo. Pero de competitivo lo mínimo, ¿qué sería? Muy difícil, porque principalmente necesitas una serie de cartas como que son estables, es decir, son cartas necesarias para jugar, porque están referenciadas al formato, a la utilidad. Yugi, por ejemplo, ha evolucionado y ahora tiene interactuación con el jugador, entonces significa que hay cartas que mientras tú estás haciendo el turno, yo puedo activarlas en respuesta a algo o aplicarlas para que te condicione a ti o apliques ciertos efectos. Entonces eso hace que, aparte de que la complejidad del juego aumente muchísimo, también
hace que el coste sea mayor, porque esas cartas, al interactuar con el otro, le impiden hacer cosas, y el impedirle hacer algo, a lo mejor te beneficia a ti para que tú puedas jugar. Podemos enseñar algunas de las que estás comentando, por ejemplo, de bloqueador, ¿no? Que supongo que bloquea a una acción que haga Sí, el contra. sí, eso básicamente son cartas... son... Ojo, el álbum. Sí, sí, aquí es el típico álbum Dios. de Yugi, en plan con todas sus cartas ordenadas y sus cosas. Yo aquí es que esto es mi colección, y de aquí, por ejemplo, tengo mis cosas de venta. A ver, la podemos enseñar, creo que no sé si mejor aquí Sí, a la sí. GoPro O sea, aquí o a la Sony, esa sino que tiene. Sí. A ver. Vamos, además aquí que se nota Una pasada. el foil, las cosas y el brillo. Y hay, por ejemplo, cartas de eso que, por ejemplo, dicen, en el turno del jugador, cuando este jugador añade una carta, puede descartarla y el jugador no puede añadir más cartas. Cosas así, pues son cartas que por tener ese tipo de efectos, ese tipo de cosas, se evalúan más o menos. Porque Claro que tiene un coste Sí. importante, además. Claro, y además sobre todo el tema de las reimpresiones, porque no es lo mismo una carta que a lo mejor sale una por caja, Hostia. a un producto que a lo mejor salen 20 por caja. Entonces, obviamente, pues va a ser mucho más barato. Incluso devalúa el precio del anterior, se puede encarecer según el caso. Ya eso, por eso decimos que es mucho la bolsa, porque puede llegar un día, tener una carta que vale a 100 pavos y llegar, oye, vamos a hacer un reprint, y cae el precio en picado. Claro que las cartas tienen su valor y creo que ahora ¿has visto tú la fama esta, por ejemplo, que se están llevando de los youtubers, Sí. streamers, que cogen las cartas? Por ejemplo, creo que ahora estaban las de Pokémon, ahora estaban empezando las de Dragon Ball. Y algunas de Yugi. Yo, de hecho, Yugi vi a PewDiePie, Sí. que me imagino muchos de nuestros Yo visitantes. no sé cómo llamarlo, la verdad, pero Sí. yo le digo chavales. Viewers. Muchos de los viewers que nos están viendo ahora mismo, muchos verán a que están abriendo eso, Digimon, Pokémon y Yugi, y en plan de que además lo abren en plan por ver a ver si sacan Sí. algo, y hay algunos chavales que claro, esto es culo veo, culo quiero, y entonces intentan imitarlo, pero claro, esto al final perjudica un poco. Dragon Ball afecta muchísimo porque ha inflado mucho los precios, y esto tengo o sea, conozco a un jugador profesional que es mi primo, de hecho, y él lleva el tema de Dragon Ball, y él me cuenta cosas como se sube mucho los precios, y cartas que tranquilamente te pueden pagar un viaje por lo que valen, por Pues eso son nada. promocionales. ¿Tú cómo ves eso? Has dicho que perjudica a la comunidad. La gente, por ejemplo, que solamente no tiene ni idea de el tema jugador profesional de cartas, la competición y tal, sino que compran la carta, la tienen pues plastificada y tal, y cogen y se la venden. ¿Perjudica a este mundo o Pero beneficia? perjudica sobre todo por el tema de la accesibilidad a la gente, porque lo que hace es que encarece los precios, y entonces una persona que quiera entrar para jugar lo tiene mucho más complicado, y es mucho más difícil mantenerlo. Claro, que te puedes encontrar a un youtuber, por ejemplo, de esto, Ujú. y tú lo único que quieres es coger la carta para competir. Claro. Y te la pone y te la infla, todo lo que quieras. Sí, pero normalmente ellos no saben cuáles son las competitivas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si cogen de las últimas cajas y hay alguna competitiva y tal, y dice, oh, esto vale un montón, y entonces ya no es que valga un montón, ya vale aún más. Pero vamos, esto, por ejemplo, en Yugi no se ha visto que se ha afectado, porque ¿No? muchas veces van como con el efecto inverso. Es decir, en Dragon Ball es por el tema de la forma y tal, y en Yugi lo que ocurre es que, como hay mucho factor nostálgico, van mucho a la antigua. Es decir, cuanto más antigua, hay cartas que cuanto más antigua incluso se evalúan más, o por una edición concreta, porque son más icónicas. Ostras. ¿Puedo enseñar una que es bueno, sí, Sí, esa? el Mago Oscuro. Ojo. No sé si se ve. Lo puedo coger para. Sí, sí, claro, toma. Me limpio las manos, ¿eh? Sin problema. Ahora con el COVID se ve. Si no me levanto más. Es que esta cámara tiene una cosa buena. Que te enfoca, nos desenfoca a nosotros y enfoca. Y se enfoca así. Y es guapo. He visto muchos YouTubers que lo hacen. O sea, es que tenemos hasta una categoría especial que llamamos YouTubers, que son creadores de contenido de Yugi, que realmente son la principal razón por la que el juego se mantiene. Porque porque lo que es la empresa es una desfachatez en cuanto al tema de el beneficio que quieren intentar obtener a través de los clientes. Sobre todo en Occidente, porque allí en Japón y en territorio asiático es mucho más accesible, tiene
tienen más material, tienen más promoción, pero normal, es yo me lo guiso, yo me lo como, un Juan Palomo de toda la vida. Pero igualmente es algo, el tema de las comunidades, o sea, del tema de los juegos de los youtubers, afecta mucho, sobre todo porque hacen que primero piensen jugadas, vean partidas o Daily, o sea, más, cómo puede montar más. Lo tienen más fácil ahora la gente que quiere empezar. Claro, claro. Y ya sobre todo la gente que compite, porque dice, ¿qué carta usar contra este mazo? Y entonces hay un vídeo de 12 minutos que te está contando te está contando qué carta usar contra esto, o qué táctica, o qué puede ser el meta. O sea, qué es lo que se va a jugar ahora. Te van enseñando un poquito. Algo que antes era súper complicado. Porque empezabas tú y lo que iba fallando lo ibas aprendiendo tú. Ahora te lo van diciendo. Claro, de hecho hay veces que incluso hasta que no te lo dicen no te enteras. O sea, literal, o sea, hay muchas cosas. O sobre todo, por ejemplo, en Yugi uno de los problemas que tenemos también es el tema de las reglas, porque tenemos las reglas básicas, que viene el librito que nadie se lee. Ojo, hay normas, ¿eh? Hay normas, pero nadie... Es que la palabra que tenemos nosotros para esto es leer stage. O sea, hay muchas veces que te llega alguien y te dice, oye, ¿esta carta qué hace? O sea, esta carta que hace, oye, voy a hacer esto. Y dice, no puede. Y dice, ¿por qué? ¿Tú has leído el texto? Hostia. Eso es muy común. Y eso no solo pasa en Yugi, eso pasa también en Digimon, pasa en Pokémon, en muchos juegos de cartas. La gente no lee cartas. Aquí, nacionalmente, ¿cuál es la que de posición es la que es más famosa o más se utiliza de carta? Por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Está la Yu-Gi-Oh! Está la de Digimon. Está Digimon, o sea, ahora mismo en el alza está mucho Digimon, sobre todo, aparte porque es un juego nuevo, hay mucha gente que está cansada porque eso es una de las razones. Yo ahora mismo dejé de jugar Yugi, primero por el tema de las pandemias, quitaron los viajes, entonces yo ya perdí una motivación fuerte. Y luego descontento con la empresa y también la comunidad local, que no se movía, no tenía que estar yo siempre tirando. Llegaba un punto en el que estaba ya cansado de todo, ya estaba cansado de estar de lo mismo y de además de luego que la gente no fuera no cordial, sino que a lo mejor no luego decías de tomar una cerveza y se montaban 3000 excusas para nada, porque dices tú, mira, que no te caigo bien me vale, pero yo qué sé, que estamos los dos jugando. Claro, que iban a lo que iban. Iban a lo que iban en plan coleguillas 2 o 3, ya está. Y yo diciendo, no, eso no lo aguanto yo. Eso, claro, es que eso es que no. Eso además, eso afecta, porque hay veces que se hace inconscientemente, pero cuando ya lo haces consciente, en plan de decir, no, ya tenemos yo ya tengo planes, no sé qué, y luego te ves que a las 2 o 3 horas están ahí en otra discoteca, ¿no? Están en una discoteca, en casa de uno, ahí venga a jugar, es como, yo qué sé, yo también quiero jugar, ¿sabes? Pero bueno, no, tampoco hay que obligarle a nadie. Sí, es el típico, como los típicos de clase, estos que sabían y decían, ¿me puedes enseñar? Y dice, no, tengo furbo. Claro. Che, no puedo, tengo furbo. Exacto. Y se iban con otro, o con la tía buena de la clase, o con alguien que sabía más que él, ¿no? La conveniencia. Ha habido muchas veces que hay gente que se relaciona por tema de conveniencia y es como, bueno, muy bien. O sea, de hecho ha habido gente que me dejé juego y prácticamente como si no existiera. Me parece bien, o sea, cada uno va a su ritmo y ya está. Me da un poco de pena porque muchos nos hacemos amigos, pero realmente es lo que digo siempre, mejor quedarse con las cosas buenas. Ya. Exacto. La gente al final va a ser la más afectada. Sí. Porque no sabe lo que se está... Bueno, no sabe lo que están perdiendo. Básicamente, pero ya es que creo que les da igual. Yo creo que es lo mejor, apartarla y ya está. De todas formas, una de las cosas también que me motivaba mucho del juego era cuando entré en el teórico competitivo de verdad, porque yo estuve mucho tiempo por temas de estudios y tal, situación económica. Yo no podía jugar a pleno rendimiento, no conseguía superar esa barrera de venga, voy a echarle toda la cana. Y una de estas veces contacté con un chaval de una tienda de Santander y necesitaban a un juez, que yo me saqué el título de juez hace 7 u 8 años y dije, venga, vale, pues puedo ir para allá y tal. Mantuvimos contacto, estuvimos hablando, me gustaba mucho el entusiasmo en las ganas que le echaba y después de él, al contarme su proyecto que tenía de equipo, pues decidí aplicar el proyecto y después de que hablaran con la tienda que tenía el sponsor, pues decidieron ficharme y tengo hasta mi propia camiseta personalizada con mi nombre
y con el logo del equipo. Era un equipo ya, estaba... Un equipo, sí, un equipo de jugadores de cartas. Ostras. Y prácticamente era en plan de que íbamos a eventos grandes. De hecho, antes de la pandemia tuvimos nuestro último evento, que era el Arcanis Project, allí en Torrelavega, en Santander. Y allí hice todo 16, sí, hice todo 16 de 200 personas. La verdad es que quedé bastante contento, o sea, me lo pasé muy Bueno, bien. contento. Yo es que mi madre, yo creo, me aplaude cuando llega a casa. Sí, pero es plan de que, a ver, Te exigía mucho, ¿no? sí, lo típico de, además, lo que me frustra ya no es en plan, perder contra este, no, lo que me frustra es decir, me cago en todo que lo podía haber hecho mejor, ¿sabes? Es lo normal, ¿sabes? Claro. Entonces, ese contacto, ese conocer gente, o incluso, por ejemplo, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿tú cómo sabes? Porque luego después, aparte de juego de cartas, también yo aficiono mucho al tema de lectura, de manga anime y tal, como con mucho friki. Entonces, yo empecé al mundo del manga anime porque había torneos en los salones manga. Y entonces fui a un salón de Jerez, vi a gente, cuando ya estaba jugando tal, vi a gente que estaba con los cosplays, las cosas, y empecé a entrar en ese mundo. La presión de grupo, ¿eh? No, realmente fue algo que me salió a mí solo, porque los demás, es que muchos de los que jugaban eran, al contrario de lo que la gente se imagina, no es que fueran muy friki, era todo lo contrario, eran canorros. Eran muchos canorros, en plan... Que te decían de furbo, iban de furbo, ¿no? Sí, de furbo, sí, en plan de partido del Sevilla, sí, partido del Betis, el Betis es mejor Sevilla, sí. Uf, eso sí es verdad. Pero literal, o sea, en plan... Pero de todas formas, eso la verdad es que hacía... me dio una perspectiva diferente, claro. Además conocí mucha gente de esto y que la verdad, pues, aporta mucho. Ostras, la verdad es que, pues... Te voy a comentar, bueno, a eso, me has comentado un poco porque dejaste algunas cosillas de Yu-Gi-Oh! Y te metiste, ahora estás en Digimon. Sí, en Digimon. Este juego empezó el año pasado en Japón, en abril, y lo trajeron aquí con la pandemia y todas las cosas, que eso supuso un problema enorme por el tema de distribución material, en noviembre. Y empezamos a jugar aquí localmente en febrero. Yo ya tenía experiencia de la comunidad, de las actitudes, de cosas muy negativas que tenía. Y había muchos jugadores que me siguieron, jugadores que ya no jugaban tanto, pero le estaban interesados. Dijeron, oye, quiero este juego, esto me interesa, porque además me gustaba mi Digimon de chico y tal. Y entonces nos juntamos unos pocos, estuvimos hablando y dije, yo vamos a intentar crear una comunidad sana y hacer cosas. Y hablar con la tienda para que nos diera material por jugar. Y entonces pasamos, al principio éramos los típicos 6, 8 personas, también por medidas COVID, porque no cabían más. Pero pasamos de pronto a 10, luego 12, 15, 20 y 32. O sea, 32 por medidas COVID. 32 por medidas COVID, pero que hemos hecho torneos de hecho esta tarde tenemos torneo de presentación de una nueva colección. Pusimos el anuncio, la tienda puso el anuncio hace 3 semanas. Y a los 2 días estaba agotada. Porque ya todos habíamos pillado plaza. O sea que organizáis ya torneos, ¿no? Sí, torneos oficiales. La gente, por ejemplo, yo si por ejemplo quiero iniciarme, o sea, entrar a un torneo. Yo imagínate que sé, ¿vale? Ya de cartas y tal. ¿Y cómo puedo contactar con vosotros? Mira, lo primero que tenemos nosotros es un grupo de WhatsApp, porque además incluso lo facilita en Empire Games, tiene la plataforma, porque Empire Games es como nuestra sede, como nuestra casa, por así decirlo. Y ahí hay un grupo de WhatsApp. Entonces tú dices, oye, yo quiero empezar a jugar, ¿qué me recomendarías? Y claro, yo he tenido también tanto la perspectiva casual como la perspectiva competitiva. Entonces yo lo que normalmente recomiendo es, hay como 6 colores y hay diferentes mazos. Tú si quieres ver un día, nos ves jugar, ves lo que hay y te vamos recomendando. Incluso a nosotros nos sobran mazos y decimos, oye, pues si quieres te dejo este mazo y tú juegas. Porque total... verás, porque tus webs no nos van a dar nada más. ¿Dónde estáis ubicados? ¿Se puede decir? Sí, estamos en la calle Chávez Nogales, allí al lado del Parque del Bombero. Ojo. Y la verdad es que tenemos eventos continuamente. De hecho, hay muchas veces que incluso tenemos que ajustar los torneos, mover un día a otro, porque coincidimos con los de Magic o con los de X-Wing y no cabemos. Porque hay cola, ¿no? Pues ya sabéis, si estáis interesados, ahí podéis. Si no, lo dejaremos en la descripción. Sí. La vida es un carnaval
No te voy a mentir, que me ha interesado, por ejemplo, el equipo, ¿no? Cómo formáis los torneos y tal, pero cómo se formó, o la gente que hay, por ejemplo, ¿cuánta historia tiene? A ver, en principio ese equipo lo fundó mi amigo Miguel Sabater, que la verdad es que dentro del mundo pues es bastante conocido, además por los tratos y cómo hemos movido el juego, y la verdad es que yo me alegro mucho el tema de cómo hace que la gente que está interesada en el juego y que se quiere volcar o sea, se muestra interés y dice, oye, mira, tú estás interesado de verdad en hacer las cosas, sí, pues vamos haciendo tal. Él me contó historias sobre de que al principio era un proyecto que empezó con 3 personas, que luego él pues siguió o sea, estuvo un tiempo en stand-by, luego volvió al juego y de ahí pues retomó el proyecto. Principalmente eran cosas que de lo típico que hablábamos cuando estábamos juntos en el equipo, o iban a celebrar el cumpleaños de alguno, porque porque claro, yo siendo de Santander y yo de Sevilla, tenía que pegarme mi viajecito en un avión. Para verlo, ¿no? Claro. ¿Y Sí. está bien en un equipo? Sí, la verdad es que se comparten muchas cosas. Yo aprendí mucho de ellos, en plan de que además incluso táctica o mazos con lo que jugar. De hecho, ahora, por ejemplo, en Digimon tenemos nuestro propio equipo, como por ejemplo la amistad que estaba hablando, tenemos nuestro propio equipo de juego de cartas y la verdad es que compartimos colección y yo ya ahí lo tengo enfocado sobre todo a jugar. Entonces, todo lo que ganes se lo dejo a mi amigo para que lo venda o para lo que necesitemos para el equipo, y a partir de ahí pues me despreocupo. ¿Cómo se llama? ¿Para seguirlo? Porque el equipo, ¿cuál es? ¿El nuestro? Sí. Nuestro proyecto se llama Proyecto ARC, o sea, Andalusian Royal Knight, por el tema de Digimon, de los Royal Knight, que son los guardianes del mundo digital y todas estas cosas, y entonces le dimos un toque un poco andaluz para que quedara más divertido. La esencia, que, Sí. no se quede fuera. Claro, además imagínate, el equipo está hecho por 3 gaditanos y un sevillano. Y siempre tienen la gracia de los botines. En plan, tienen como algo marcado de la palabra botines, les chirría cada vez que suenan. No puede decir deporte. El hacho no lo decía, ¿no? ¿El hacho? No. ¿Hacho? No, yo soy más de picha. ¿De picha? Sí. ¿Te lo han pegado? Sí, a picha. Pero es que se pega muy fácil, ¿sabes? Sobre todo cuando pasa mucho tiempo jugando con ellos y haciendo cosas, es normal. Que al final se nos pegan cosas de uno de otro. Pero eso, además, sobre todo es el valor y también lo que más es divertirse. O sea, lo que más aporta es que te enfocas el juego de una manera diferente y que te dice, oye, pues podría probar esto de una manera o de otra. Y vas procesándolo y diciendo, hostia, esto podría hacerlo así o sea. Y... Hay un buen ambiente para aprender y tal, ¿no? Sí. Podemos pasar a lo que me has comentado. Bueno, me lo has comentado antes de la entrevista, pero se me ha olvidado. No, tapete, ¿no? Sí, los tapetes. Lo vamos a ir enseñando. Sí. Que lo tenemos por aquí, no sé si la gente lo habrá visto, pero... Sí, estos son los tapetes, pues normalmente suelen ser personalizados. Sí. Ahí la cámara. Sí. ¿Te lo sueltas así? Sí, claro. Estos son tapetes personalizados, tienen alguna imagen, hay algunos que les gusta poner a una señora con buena personalidad. A su hijo, ¿no? Sí, claro. O poner imágenes extrovertidas. Esto también pasa en las fundas, como la del famoso doble. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada esa tarjeta! Y la verdad es que esto nos hace más cómodo, sobre todo para proteger las cartas. O sea, la función principal es proteger las cartas, pero también hay veces que dice mucho de la persona, de los gustos y de las preferencias. Ahí, sí. Por ahí. Que no sé lo que valdrá eso, que tampoco... No, a ver, cuando son un fan, normalmente pues lo puedes encontrar por eBay, o incluso gente que te lo hace en encargo, puede salir entre 15, 20 euros, o incluso 25, lo ponen por calidad. Ya depende de la profesionalidad, o sea, de la profesionalidad que le metas. Aquí, por ejemplo, le meten muy buen trabajo de la imagen y tal. Tiene un buen tacto. No sé si enseña esa. Sí, este habría que levantarlo un poco, pero... Tiene... O sea, no sé si es de tela o... Sí, son de tela. Pero tiene un tacto... Sí, que parece a veces... Hay tapetes también de caucho. Y se nota un poco... No te quiero tapar. No te preocupes. Aquí está. Estáis viendo, por ejemplo, ¿cómo se le llama, por ejemplo, a los trocitos donde se le ponen las cartas? Estos son las secciones, o sea, en plan, es como apartado. Eso normalmente se utiliza sobre todo para orientarlo al jugador y decir, oye, pues esto lo pongo aquí. Hay algunos que nos gusta jugar liso porque ya sabemos dónde va cada cosa, pero está bien tener algo representado, o por lo menos que le pongan algunos detalles, como por ejemplo el cementerio, pues te ves una lápida.
la guardería, que en Digimon para sacar de esto se saca, pone un bebé, ¿sabes? Entonces, claro, como que van subiendo de nivel mientras se va jugando la partida, ¿no? Claro, va sacando bichos y va subiendo de nivel. O sea, va subiendo a nivel para poder vencer al otro y destruir su seguridad y luego al final ganar la partida. Vamos, esto es... o sea, el juego es mucho más complicado de lo que explico. No tanto, pero en una tarde se puede explicar. Pero para empezar... Oh, una tarde. Sí, no es como por ejemplo Yugi, que requiere mucho más tiempo, requiere mucha más... Porque para meter a alguien que por ejemplo juegue así full, requiere por lo menos de un mes, en serio, de explicarle las cosas básicas y que vaya bien y que por lo menos que piense, ¿sabes? No que juegue como si estuviera distrando un mono. Y para resumirlo así, los 3 tips, Sí. ahora que se lleva eso por ejemplo en TikTok, los 3 tips de no sé qué, 3 tips para jugar, no ya profesionalmente, pero para empezar en Digimon. Pues el primero conoce las reglas. Vale. El segundo busca información y vídeos. Y lo tercero, juega con lo más cómodo que te sientas. Es decir, si te gusta, hay mazos más agro, mazos más de esto, más defensivos, más control, más de combinaciones propias. Pero si al final te gusta un mazo en concreto, en plan de, o por ejemplo Digimon, que aquí por ejemplo es como en Pokémon, dice, a mí me encanta Pikachu, pues te monta un mazo de Pikachu. Que a lo mejor es viable, bueno, eso ya es otro asunto. Pero al final, cuanto más apego le tenga a ese Digimon o a esa línea o a esa mecánica, pues como que más fácil se te hace jugar o más viable, porque te abre muchas cosas. Dependiendo de tu carácter o de la forma que quieras jugar, vas cogiendo tus cartas en las que te sientas más cómodo. Claro, sí, sobre todo, además por los colores, porque a lo mejor dices, pues a mí me gusta el control, pues, o sea, me gusta tener bloqueadores poderosos, pues te juegas negro. ¿Quieres jugar a multiataque o a jugar a agredir mucho? Pues juega azul. ¿Que te gusta curar vida? Amarillo. Rojo, para ser más agresivo. Verde, pues destruirle los bichos al otro y controlar mesa, ¿sabes? Entonces, que va en función también del mazo, pero en principio eso. Lo principal, lo más cómodo que te sientas. Claro. Y luego tira bien el dado, ¿no? Porque he visto por aquí que tenías un dado que... Sí, de los tantos dados que tenemos. En plan, Ojo, es que o sea, bueno, no sé si este era el que pesaba. ¿Pesa los...? No, sí, este es un dado de latón, pero esto creo que legal ni es, pero esto podría matar a alguien. O sea, ¿dónde se puede ver mejor? ¿En la Sony? ¿Cámara Sony? Es que hay 3 cámaras. La cosa es dónde se ve mejor. Me voy a levantar y en la Sony, que eso seguramente salga bien. Sí. Pero notaréis el peso. Ahí va una. Y luego esta. Incluso tenemos dados de la propia tienda de Empire Games de cuando empezó. Ojo, por si queréis ver el logo y alguno está interesado. Siempre Empire Games. Nosotros siempre jugamos los viernes y los sábados, sobre todo los sábados, y siempre que quiera venir alguien, nos contactáis y decís, oye, pues veniros y echáis un vistazo y a ver qué os parece. Qué pasada. Hay un dado aquí, que es el dorado que he enseñado, que es una pasada lo que pesa. Sí. ¿Esto dónde lo tiré? ¿En el suelo? ¿O Eso me lo he llevado de coña en plan con algunos colegas, porque hay veces que decimos, oye, pues vamos a jugar un poke, y mientras está uno repartiendo y tal, pues digo, yo voy a tirar esto, o estamos echando pachangas mientras, o... Esto para quien se porte mal... Eso lo mata. creo yo que lo mata. Hostia. Esto es lo que se llevaba antes las clases antiguas, en la época. Me lo creo, vaya. Los profesores. Hostia puta. Sí. ¿Dónde te lo dejo? Sí, aquí lo mismo. Ostras, qué chulo. Luego hay otro dado. Sí. Que es lo mismo, ¿no? Sí, también todos los dados. Principalmente aquí los dados, por ejemplo, en Digimon se utiliza sobre todo para decir quién empieza. Porque por lo demás. O a lo mejor incluso en las partidas remotas que jugamos online. Ostras. Para el tema de la seguridad. Para que el otro diga cuántas cartas. En vez de estar todo el rato preguntando ¿cuántas cartas quedan aquí de seguridad? Sí. Pues pone aquí un dado y tú dices ¿aquí hay un 5? Pues hay 5. ¿Sabes? Como una forma de orientarse. Pero en general es para indicar quién empieza. Pues... Para los tramposos, ¿no? No, a ver, porque también se puede hacer piedra, papel, tijeras, pero por ejemplo en Yugi y en otros juegos como que se acostumbra mucha gente a llevar dados y al final es lo normal. Chulísimo, la verdad. Luego los costes de las cartas, que bueno, ahí no vamos a entrar. Hemos entrado antes,
Pero me he quedado fascinado, la verdad. Me tengo que imaginar ver cómo es una organización de torneo y tal, pero supongo que será una pasada el estilo de eso. Ahí está, bueno, te iba a entrar del tirón, pero en este mundo en el que te has metido tanto y a lo mejor has tenido que comprar cartas para tu mazo, para a lo mejor para el equipo y tal, ¿conoces algún tipo de situación que se haya habido como un tipo de estafa? Muy común, o sea, eso, a ver, sobre todo hace tiempo, de hecho, tanto por suerte como por desgracia, yo también he estado activo en ese aspecto sobre todo porque al final acababa siendo como una especie de ley de la jungla en la que cada uno intentaba aprovecharse uno del otro, porque obviamente no voy a decir que yo era el más sano, el más santo, el más sano. Porque yo también tuve mis épocas malas y lo reconozco abiertamente. Sí, pero... aquí todo, no se libra a nadie. Exacto, o sea, nadie es bueno y nadie es malo aquí en estas cosas. Entonces, ha habido épocas en las que eso, había lo típico del chaval que le salía una carta cara y tú le dabas cartas que en realidad por valor no valía tanto, pero al final, obviamente, cuando ya eres más consciente y te vas dando cuenta un poco de esa perspectiva, te das cuenta de que eso al final te perjudica a ti porque estás haciendo que una persona que pudiera jugar también pierda interés o se sienta mal, porque obviamente cuando tú haces un cambio no hay vuelta atrás. Es decir, yo te cambio una carta por otra y ya ese cambio ya está hecho, y si te dicen, me lo devuelve, no, en el colegio yo me acuerdo que hacía cambio y decía, no, pero es que ahora lo quiero. No te aguanta. Párate. No, aquí además afecta mucho sobre el tema de la ética y la moral, porque hay veces que incluso cambia, o sea, la perspectiva de decir, oye, está bien coger a un chaval y coger una carta que vale, porque además son precio de referencia, 40 euros y darle 2 cartas de 5. Es que ahí es lo que entra el mercado negro, ¿no? Ya que a lo mejor seguro que hay gente, ¿no? Ya me lo dirás, pero seguro que hay gente que solamente está metida en el mercado negro para esto. Sí, bueno, vivir de esto realmente no se puede vivir por el tema de que el juego en sí es más una inversión, o sea, es más coste que beneficio. No es como por ejemplo en Magic, que en Magic sí que hay cartas más valoradas o cartas más con más efectos, pero realmente es eso. Al final, de todas formas, lo bueno de todo esto es que como se ha reflejado mucho en la sociedad de que este tipo de actitudes están mal y tal, al final afecta a la perspectiva, a que cambie la actitud y ya no sé, ya este tipo de cosas no se ven ya casi nunca. Muy raras veces, de hecho incluso en Digimon ha habido veces que por ejemplo un chaval pues me ha dicho, oye, pues yo estoy buscando estas cartas y una que me interesaba, pero igualmente yo sabía que había una diferencia muy grande y digo, quédate con las cartas que te voy a dar, que no valen una mierda, y ya otro día cuando yo tenga algo que te interese y que sea al mismo precio lo hablamos. Y al final es lo que... Al final lo que importa también es la imagen. La imagen que da. Claro. La imagen que da y también el trato. Porque obviamente, claro, tú te puedes marcar un logo de Wall Street y estar aquí forrándote a base de cambios, chanchullo y cosas. Pero la realidad es que al final somos personas y esto al final nos afecta tanto directa como indirectamente. Y mucha gente al final, quiera o no, al día de mañana no sabes cómo te puede ayudar eso. Exacto. Y ese tipo de trato, ese tipo de actitudes. Luego la familia. La familia, por ejemplo, a ti seguramente te ha ido pues acompañando durante más de 10 años en todo lo que has ido haciendo. Sí. También es un factor importante lo que te comentan, la imagen que da, los valores que te han dado la familia y tal. Sí. Lo tienes que hacer presentar y bueno, también cuidar un poquito pues por lo mismo que hemos dicho, la imagen. Claro. Hay algo que como por ejemplo la familia cómo se lo tomó al principio hasta ahora. El tema de los juegos de cartas, pues al principio era en plan de tema de afición y tal. Había algunas veces que como que le daba coraje porque a lo mejor invertía más tiempo del que debería y debería estar estudiando o cosas así, que luego obviamente pues actúo de forma responsable y correspondo a lo que son mis obligaciones, pero que obviamente pues claro, se piensan que a lo mejor, o sea, sobre todo mi padre puede ser a veces, pero también porque se preocupa, ¿sabes? Porque se piensa que siempre estoy en el mismo mundo, en las mismas cosas, y luego te das cuenta que en realidad no es tan, o sea, no es ni blanco ni negro, sino que hay muchos grises dentro de eso, porque como estás conociendo a gente, estás hablando y tal, y al final
descubres perspectivas y cosas. Yo he quedado luego con gente para decir, yo vamos al cine o vamos a una cerveza. Y tan pancho, ¿sabes? Que no siempre es blanco y negro. Claro, que no siempre te decís, oye, pues tomamos las 24 horas hablando de cartas. Lo que sí, seguramente mi padre, lo típico esto del padre que lleva al niño a los sitios, y te ves que llevan 1 hora los chavales hablando de lo que no tienen ni puta idea de que dice, ¿de qué cojones están hablando? Y es que están hablando de las cartas. Eso era, vamos, normal. Lo típico, sí. Normal en mi padre cuando iba en coche con él y con unos amigos y nos ponemos, y yo sí, porque esto sale la próxima colección. Y yo, pues esto lo de meter. Y pues yo voy a tener que pillar unos cuantos. Yo, pero en verdad es que he podido jugarlo con tal cosa. ¿No te han preguntado de... O sea, ¿se han interesado un poco de saber o no? ¿O te han dicho... No, o sea... hazlo bien, niño. Del juego... No, hombre, se alegran cuando dice que el niño ha hecho todo, muy bien. Que gana un torneo, muy bien. Pero tú sigues haciendo las cosas que tienes que hacer y ya está. Es lo importante. Claro. Sobre todo que yo disfrute y sea feliz. Es lo que le interesa a ellos. Que eso es lo importante. Claro. Al final siempre la familia es eso. Que te dicen... Claro. Tienes tu hobby, tienes tus aficiones y tal. Pero enfócate también... aquí, por ejemplo, en España, pues estamos obligados. Por ejemplo, la educación no me gusta, no sé qué. Da igual. Tienes que terminarla y ya buscas la educación especializada que tú necesites y busca una labor que a ti te interese. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, todo el mundo tiene que ser médico o profesor. Puede ser albañil, puede ser mecánico, puede ser la labor que quiera, solo que tiene que esforzarse también por ello. O YouTube o streaming, ya veremos. Sí, bueno, eso está más complicado. Hay una cosa que me gustó de Ibai, que es que si hacéis streaming, que no sea por dinero, sino porque es vuestra afición, y que si da la casualidad y os permite llegar a tener tanto alcance que puedas plantearte esa labor, entonces sí. Pero que tú te lo tomes como una actitud sana, de hacer cosas y ya está. Y si te sale bien, bien. Si no, pues ya está. Si es tu rato libre, es tu tiempo, no es tu trabajo de vida. Tu buena vida. Pues ya te voy a terminar con alguna preguntita. Ahora estás en el mundo de las cartas de Digimon. Te has pasado de Yu-Gi-Oh! A profesional de Digimon. La ilusión que tienes ahora es distinta. ¿Qué proyectos, por ejemplo, tienes para más adelante? Mucho más, porque primero queremos impulsar más el proyecto del equipo, de desarrollar las camisetas y tal, porque claro, el tema de la pandemia, queremos que vuelvan los eventos locales grandes, o sea, en plan los oficiales, torneos regionales, porque además es cuando conoces a gente. Luego el tema de las colecciones que vienen, los mazos, que además en Japón hay mucho feedback y ellos escuchan mucho en plan... Oye, ¿qué ha parecido la colección? ¿Qué crees que meteríais? ¿Qué metería ¿cambiaría alguna cosa? ¿Creéis que deberíais limitar estas cartas? ¿O debería haber algún nerfeo de alguna manera? ¿O meter alguna regla adicional? Y entonces ese tipo de cosas se lo toman bastante más en serio, por ejemplo, que Konami realmente, sobre todo TCG, lo que le importa es dinero. Claro. Bueno, y ahora que han sacado, no sé si lo sabes, un juego free to play de fútbol, vaya. Sí, el PES lo han pasado ahora, eSport. Sí, o es fútbol. Sí, quieren sacar también un proyecto que se llama Master Duel, que es un simulador de mazo, pero basándose en el juego competitivo. O sea, en plan de que tiene más entorno competitivo y tiene mucho potencial. Lo que ocurre es que primero habrá que ver cómo sale el proyecto en diciembre, en invierno. En invierno. En invierno sale y en principio habría que ver cómo desarrollan el tema del acceso de pago, algo que ya veremos y será la actualidad. Está en el futuro, pero dentro de poco. Sí, la verdad, pero bueno, igualmente yo creo que la gente seguirá con el tema del contacto físico, o sea, del juego de cartas físico por el tema del contacto y tal. Pues desde aquí veremos los proyectos que tengas futuramente con tu equipo también. Yo ya te digo que antes lo he apuntado el nombre y lo estaremos viendo desde aquí de la vida de un carnaval. Como última pregunta, ¿vale? Las cartas más caras o y también más destacadas que digas tú, más personal. Sí. Tuya. Pues yo principalmente, a mí de Digimon, como muchos dicen, me encanta a mí la primera temporada. Yo soy de esos raros que le encanta la segunda, porque salió uno de Digimon favoritos, que básicamente es Beemon, ¿vale? Que es uno
uno de los que más me gusta y tal. Y luego el cómo evolucionaba y tal, y cuando llegaba a Imperial Dramun, que está como una de las más... de las que más me gusta, ya no solamente por la mecánica también, que eso ya es la guinda del pastel, sino porque... ¿Esta tiene un valor alto o no? No, bueno, sí, ahora mismo es como que se está revalorizando porque están saliendo con nuevas colecciones y nuevas cartas. Y esta, por ejemplo, pues puede estar entre 8 o 10 euros. Y luego hay una versión alternativa que puede valer 20 euros, que es como el dibujo. Un dibujo alternativo. Pongo la normal con el alternativo. Ostras. Y el alternativo se ve a Bemon a Bemon y a Wormon en cada lado, en plan como simbolizando la fusión entre ellos, porque al final es una fusión. Hostia. O sea que de ahí tienes por lo menos 30 o 40 pavos fácilmente, ¿no? Sí, aunque yo en este juego no me pongo a valorizar un poco el tema de las cartas, porque realmente además... Viene mejor. Es mejor porque primero no te complicas tanto y luego que al final es que son trozos de cartón, ¿sabes? Y además esto es un hobby, no te tienes que liar demasiado de decir, oye, pues me voy a gastar dinero para nada. Pues claro, ya has aprendido sobre Yu-Gi-Oh! Y ya aquí invierte en tiempo, felicidad. Claro, y compañía, que además invierto en compañía con amigos. Que yo qué sé, lo típico de salir y a comer a un kebab, lo típico de... Y es lo mejor. Así más tiempo seguro y esperemos que vaya todo bien. No sé cómo te ha pasado, para mí ha sido un placer, he aprendido muchísimo. Me ha encantado mucho hablar de esto, además sobre todo porque es lo típico de... El típico chaval que le pregunta y dice, ay no, pero que no te esté molestando. Perdona si te estoy molestando, es que me encanta esto, ¿sabes? No, aquí te hemos traído obligado. Ya ves. No. Pero ha sido un placer, de todo lo aprendido y tal. Estaremos también en contacto a ver, ojalá, muchos logros, después también de la pandemia y tal. Así que un placer. Si quieres despedirte, tienes la cámara exactamente por ahí. Pues nada, un saludo a todos y bueno, me has dicho de recomendar a alguien o... Sí, bueno, eso era, ya, era preliminar, pero tendréis las redes sociales suyas también. Aquí. Las redes sociales las tendremos en la descripción y también en un rótulo, ¿vale? Así que echadle un vistazo y si tenéis alguna duda o lo que sea, pues le podéis preguntar. No tendrá mucho tiempo, pero os puede que conteste. Así que la última pregunta, ya al final, que le hacemos a todos los entrevistados de la gente que viene aquí a La Vida es un Carnaval. ¿A quién invitarías para que venga y le entrevistemos? Pues yo recomendaría a Kisakulen, esa alegría que la verdad está muy metida en el tema solo en manga en cuanto a entrevistas. Entrevistas de proyectos que de hecho lleva un proyecto de radio de anime, hablando de manga anime, de las producciones. Ha estado en el Salón de Manga de Barcelona con la editorial, en plan con Norma, Ibrea, y la verdad es que puede contar mucho sobre el tema de esto de cómo funciona por dentro, cómo lo ve ella, o sea, qué es lo que ve ella, o incluso los propios invitados cuando se traen a un mangaka, cómo es la sensación, porque claro, obviamente eso de ver a quien lee los cómics tiene que ser la polla. Súper interesante, ¿no? Y seguro que tendrá más de una anécdota. Pues, ¿cómo es un nick? Kisakulen. Pues intentaremos contactar contigo y a ver si acepta. Vamos a verlo, pero lo apuntamos. Así que desde aquí lo vamos a dejar, como te he dicho antes, un placer. Y lo vamos a terminar por aquí. Así que, nada, os voy a comentar. Estamos en directo también, desde miércoles a sábado, desde las 8 de la tarde, ¿vale? En Twitch. Y nada más, desde aquí, de La Vida de un Carnaval, nos despedimos. Un placer con un jugador profesional de Yu-Gi-Oh! Y ahora de Digimon, como es Frankie. Nos vemos en el siguiente vídeo o entrevista. Nos vemos. Chao.